La Asociación de Egresados viene promoviendo la conformación de comunidades de exalumnos PUC en el extranjero desde el año 2016. Actualmente contamos con 14 comunidades formadas, con el fin de reforzar los vínculos de nuestros exalumnos que se encuentran en el extranjero y con la universidad y la comunidad universitaria. Actualmente tenemos comunidades en la zona de Europa, Asia y América, Canadá. Y el día de hoy nos acompaña la comunidad de exalumnos PUC de Francia con el tema de estudiar, vivir y trabajar en Francia. Van a compartir cada uno sus experiencias, cómo fueron cuando fueron a estudiar, trabajar, y van a compartir también tips y consejos con ustedes sobre el panorama. Tenemos a Eduardo Zambrano, que es arquitecto colegiado egresado de la PUC, máster en proyectos de paisaje por la Universidad de París. Va a contar también en mayor detalle su experiencia en la exposición. También nos acompaña Liliana Pérez, egresada de la PUC, titular en Administración de Empresas. Nos acompaña después Juan Damián, que es ingeniero electrónico por la PUC, con un máster en Ingeniería Industrial Sostenible por Grenoble INP. Y finalmente tenemos a Carla Montoya, encargada de Comunicación Digital en Francia. Cada uno de ellos va a compartir su experiencia y ahora le doy la bienvenida a Eduardo. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes. Y buenas noches a los que están en Francia. Empezamos. Bueno, sigo. Yo soy, bueno, gracias por la invitación. Yo soy arquitecto de la Católica. Es una de las primeras promociones de esta facultad que ha sido recién creada. Y bueno, posteriormente me vine a Francia a estudiar una maestría en proyectos del paisaje por la Universidad de París, una de la Sorbonne, y la Escuela Nacional Superior de Paisaje de Versalles. Un poco para contar mi recorrido, yo he querido hacer un intercambio entre la parte profesional y la parte académica. Creo que es importante y para la vida personal y sí para la postulación a la futura maestría. Entonces yo empecé haciendo un intercambio en el cuarto año de arquitectura en la PUC, en el pregrado. Había la posibilidad que el cuarto año de arquitectura pueda ser hecho en el extranjero. Yo lo hice en Toulouse, en Francia. Ahí fue la primera vez que conocí el sistema educativo francés, en el cual me interesó mucho. Luego de eso, tuve la oportunidad de hacer unas prácticas profesionales en Colombia y en México. Finalmente, pues, me gradué como arquitecto en la Católica, en Lima. Luego de eso, yo trabajé en unas empresas en Lima y continué mis estudios en la parte más académica en un diplomado en arboricultura en la Universidad Agraria. Yo me estaba dando cuenta como arquitecto que mucho me estaba interesando de poco más la parte exterior, la parte vegetal. Entonces también hice un diplomado en gestión del paisaje en la UNI. En ese momento eran las únicas formaciones en el Perú que hablaban sobre el paisaje. Estas experiencias me permitieron postular a una maestría en la Escuela de Paisaje de Versalles, diciendo que era a la vez arquitecto y tenía ya experiencia en parte del paisaje y la parte vegetal, acabé la maestría en Versalles y pude trabajar en Lyon, en Francia, y luego en el despacho de arquitectura en París. Todas estas experiencias entre académicas y profesionales me han permitido, bueno, actualmente trabajar como arquitecto paisajista reconocido por el gobierno francés. Siguiente, por favor. ¿Por qué Francia? En realidad, la primera y la más importante es el prestigio y la excelencia de las escuelas de arquitectura y de paisaje en Francia, que son reconocidas a nivel local, a nivel europeo y a nivel mundial. Es muy importante pues, apuntar a una escuela que tenga estas posibilidades. Además de eso, es también muy importante es el tema del costo de la educación superior, que en Francia es bajo con respecto a la calidad que uno recibe. Un diploma también te da muchas perspectivas laborales. Eso también es un factor importante para poder elegir dónde. Hay otra variable que a mí me interesaba mucho, que era el hecho de poder residir en una ciudad como París, que es una ciudad global, que da muchas oportunidades y que está muy bien conectada. Y eso es muy importante para un trabajo en el cual yo considero que es de escala global. Hay la posibilidad de poder trabajar en el extranjero y de venir rápidamente, a hacer contactos y hacer proyectos que vayan mucho más allá del límite del país o de la ciudad.
Y finalmente, bueno, cuando uno es estudiante y también cuando uno reside, es importante la vida cultural y en particular la gastronomía y las posibilidades que te da la cultura francesa alrededor del mundo. Siguiente, por favor. Unos cuantos consejos para las personas que quisieran hacer una experiencia similar en Francia. Hay muchas posibilidades y muchos retos. Hay una dificultad mayor que también es un reto y es realmente importante, y es el hecho del idioma, porque francés es necesario para vivir en Francia. Es importante y útil siempre hablar inglés, pero Francia es una particularidad porque el idioma es necesario y es muy valorado para la cultura francesa que puedas expresarte en el idioma local. Y para ello siempre es bueno aprender cada día un poco más de francés. Siempre hay cosas a mejorar, hay un acento que uno siempre va a tener, pero el hecho de querer avanzar un poco más en el dominio del idioma es una actitud que hay que tener en tanto extranjero no francoparlante. Otra cosa que también es importante, y es un juego de palabras que se usa en el idioma francés, es poder balancear el saber hacer con el saber hacer con el hacer saber. ¿Qué quiere decir esto? El saber hacer son tus capacidades, es lo que tú sabes hacer. Eso es una virtud de cada uno, tiene que avanzar para poder hacer mejor las cosas que sabe hacer. Y en paralelo también es venderse, o sea, hacer conocer a los demás tus capacidades. Entre tus capacidades y tus relaciones y tus contactos, es una manera que uno puede avanzar cada vez más en la cuestión laboral, también en la cuestión personal. Otro punto importante es no tener el miedo de preguntar. Es preguntar y preguntar. Uno no sabe muchas cosas cuando llega. Hay muchos temas que son administrativos, legales o también profesionales, normalmente las personas latinas acá tienen ese temor, esa pequeña vergüenza de poder preguntar, o una timidez que es muy innata a nuestra cultura de no querer entrar en error o saber o mostrar que tú desconoces de algo. Yo creo que es un error en realidad, porque si tú cortésmente preguntas a las personas, vas a encontrar tus respuestas. Y es mejor saber preguntar y preguntar con respeto y cortesía en lugar de quedarte con la duda. Y finalmente, pues una cosa que a veces no nos queda muy claro es que es cierto que venimos a estudiar, los estudios son fuertes, las universidades son muy prestigiosas y son muy demandantes, pero no hay que olvidar también que hay un balance entre aprovechar el estudiar y la vida que uno tiene acá. En particular en Francia, el estatus de estudiante es un estatus muy particular en el cual hay una cierta cantidad de beneficios y de descuentos y de ayudas que hace que el momento de estudiar sea un momento así para poder cultivarte o poder descubrir muchas cosas de una cultura que es diferente y a la vez muy similar a la peruana. Entonces es un marco de vida muy agradable, es temporal, el tema de estudiante, porque después es necesario insertarse a la vida laboral. Eso es todo por... Perfecto, gracias Eduardo. Igual pueden colocar sus preguntas en el chat para que puedan ser respondidas al final por los 4 expositores o por uno de ellos. Gracias. Pasamos ahora a Liliana. Liliana, bienvenida. Gracias, Emily. Gracias a la asociación por esta invitación. Es un gran honor para mí poder compartir un poquito de la vida, la experiencia que tengo aquí en Francia, por si les puede ser de utilidad a aquellos que quieren intentar la aventura. Yo obtuve mi título en Administración de Empresas en la Católica, no sé, creo que ya no se llama así la facultad, hace a un tiempito. Y también tengo un doctorado, hice un doctorado en Psicología Organizacional aquí en París, tuve el grado de doctor, pero antes tuve un MBA en Barcelona, cuando fue la primera vez que vine a Europa. Hoy día trabajo como gerente corporativo en una empresa para toda la región Europa, pero he trabajado muchos años como consultora internacional aquí en Francia. Aunque básicamente esa soy yo. Y, siguiente, por favor. Y en 2 palabras para hacerles un poquito el recorrido de mi carrera. El título lo tuve en el 92 en la Católica e inmediatamente entré a trabajar a SUNAT. Al mismo tiempo era profesora en la PUC también,
Y unos años después estaba sonando un concurso interno que me permitió obtener una beca para viajar a Europa. Y vine, bueno, fui a Barcelona a hacer una maestría, un MBA. Y luego regresé porque era la condición de la beca y trabajé en SUNAT muchos años más, hasta el 2004, no, el 2003, un poquito antes, en que me decidí a venir a estudiar a Francia. Esta vez ya sin una beca, ya con mis fondos propios, inicié estudios de maestría en el área de psicología organizacional. A pesar de no haber sido de la carrera de psicología en Católica, en Francia aceptaron mi expediente, digamos, para ingresar a la maestría por la carrera que había tenido antes, ¿no? La experiencia de trabajo en recursos humanos. Y luego me animé a continuar el doctorado en psicología organizacional. Le dirán los chicos que han hecho doctorado también que es un esfuerzo continuo, uno mismo se pone los límites, uno mismo se pone la velocidad de avance de la tesis y es una experiencia bastante enriquecedora, también difícil, dura. El 2009 obtuve el doctorado en la Universidad de René Descartes y trabajando como investigadora tipo parcial también en la universidad. Y en 2011 tuve una oportunidad de empezar a trabajar en una consultoría, bien con grupos, diferentes empresas internacionales, y ahí me ayudó mucho el tema de hablar inglés, porque, como decía Eduardo, el francés es indispensable, pero el inglés te puede diferenciar en Francia, y en todo lo que era temas de recursos humanos. Y hace un poquito más de 2 años entré a un grupo a trabajar en la gerencia de, hoy día es, digamos, capacitación y desarrollo, Learning and Development se llama, en una empresa que se llama Arcons, que es un grupo, pertenece a un grupo de 6.000 personas, que eso es lo que estoy hoy día haciendo. La siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué Francia? Porque, bueno, el área de investigación, en Francia la investigación está muy desarrollada, y especialmente el área con lo que era los recursos humanos, la vida en la empresa, ¿no? Que me interesó. Y como decía antes, tenía la posibilidad de hacer valer esta experiencia previa mía que tenía antes de venir. Además, bueno, me interesaba mucho mejorar mi francés, hablaba francés más o menos, digamos, cuando vine, pero me interesaba poder perfeccionarlo, conocer más de la cultura, y además Francia tiene una ubicación en Europa, bueno, está cerquita de otros países, ¿no? Yo vine con la idea también de descubrir otras culturas, de pasar un poquito a las fronteras, un poco de conocer. La universidad a la que vine está muy bien rankeada, también en Francia, eso fue todos los motivos. Y además una vida, y aquí en el país hay una excelente calidad de vida, ¿no? En todo lo que es transportes, en servicios, eso también me animó. Y bueno, la posibilidad de vivir en una ciudad cosmopolita como París era un plus en mi decisión. Era eso. La siguiente, por favor. ¿Qué estrategias les puedo recomendar? Bueno, es muy importante no perder de vista los objetivos iniciales. Esto quiere decir que yo vine a estudiar, y es cierto, la vida del estudiante, como yo, que vino sin beca, es un poco difícil porque hay que buscar cómo también solventar el día a día y poder continuar, y a veces aparecen oportunidades de trabajo. A veces aparecen y uno comienza pues, a tener fondos, pero no hay que desviarse, porque hacer un doctorado es difícil, estudiar una maestría es difícil, y si uno comienza a ganar un dinerito aparte, uno puede tener tendencia a irse más por ese lado y olvidar un poco los estudios. Mi consejo, si puedo dárselos, más importante es no pierdan de vista por qué vienen. Si vienen a estudiar, no lo pierdan de vista, que sea eso su prioridad. Para avanzar en la carrera, al menos para avanzar en lo que es el mundo profesional, tal vez en la investigación uno pueda apoyarse más en el inglés, pero para todo lo que es el trabajo en empresa, por ejemplo, uno tiene que tener un excelente nivel de francés para avanzar. Para entrar no es muy difícil, pero si uno quiere poco a poco avanzar en una empresa, el inglés hablado y escrito tiene que ser perfecto.
hay que tener también una red de contactos, y eso se hace poco a poco. O sea, como decía Eduardo, no tener miedo, o sea, de preguntar, de ser curioso y de crear poquito a poquito relación con la gente. Hay que buscar las oportunidades laborales por distintos medios y no solamente centrarse en lo que está, en lo que uno hizo exactamente, específicamente, tener un poco más de posibilidades y, por ejemplo, buscar un área más general y luego especializarse, o sea, abrir un poco las oportunidades, las posibilidades de lo que nos interesa hacer. El inglés es importantísimo y hay que también leer mucho. Yo, si les puedo recomendar otra cosa, es estar bien al día de lo que pasa en Francia en la actualidad, de la historia, que es, hay partes que nos han enseñado en nuestros cursos en Perú, pero hay mucho que desconocemos, ¿no? Y estando, por ejemplo, aquí en París, estamos muy cerca de la región de Normandía, donde fue todo lo del desembarco y hechos importantes en la guerra. Entonces está cerquita, se puede uno fácilmente descubrir, interesarse. Eso ayuda muchísimo. Y también la literatura, en Francia se produce mucha gente que escribe con muy buena calidad y eso ayuda también mucho para mejorar el nivel de inglés, de francés, que digo. Y luego hay que tener ganas de aprender la cultura, ganas de aprender del país, tratar de no comparar, porque nuestro país es diferente y no se puede decir cosas mejores, peores, no puede uno estar así. Uno tiene que simplemente tratar de aprender de lo que nos da Francia, ¿no? Tratar de captar todas esas cositas que descubrimos y tratar de aprovechar al máximo el tiempo que estamos aquí. La siguiente. Y bueno, unos cuantos consejos, aprender lo más que se pueda el francés antes de llegar. Y cuando uno está aquí en Francia, tratar de integrarse a la cultura, ya sea con las actividades que organiza la universidad o la escuela a la que ustedes llegan, con las actividades que se organizan en el barrio. Aquí hay una vida de barrio muy activa. Es el país de las asociaciones, hay asociaciones para todos los gustos, de deportes, de cultura, de literatura, de cocina, tejido, todo lo que ustedes quieran. Y la mayoría de veces son a precios muy bajos en realidad, ¿no? Es muy fácil ser parte de esas asociaciones que a uno le permite conocer más gente, conocer más de la cultura, integrarse mejor. Hay que también ser muy abiertos por esto de la comida, probarlo todo, hay cosas que nos van a gustar, hay cosas que nos van a gustar. Tratar de visitar, de conocer. Crear contactos, como decía, profesionales, personales, y bueno, disfrutar el tiempo que estamos aquí. Eso es todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Ahora pasamos a Juan. Juan, bienvenido. Ok, gracias, Emily. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. En Francia es de noche. A diferencia de mis colegas, yo no vivo en Grenoble. No vivo en París, soy de Grenoble. Vivo en Grenoble. Un poco sobre mí. Hice la formación de ingeniería electrónica en la universidad. La acabé por allá por el año 2010. Como dije, residente en Grenoble desde el 2015. Es provincia. Y mi función actual acá en Francia está ligada a la electrónica y a la informática y a la industria, como tech lead en Micronic. Bueno, y es una empresa de Research y Development, investigación y desarrollo. Exacto. Siguiente, por favor. Ok, un poco para contar cómo llegué aquí. Como dije, 2010 terminé mi formación en la universidad. A la pequeña foto con un gran amigo de aquella época. Hice mi formación en la Facultad de Electrónica. Después de trabajar en Perú por 5 años como ingeniero y ahorrar, decidí bueno, en la época se estilaba que para ascender o para mejorar tus ingresos en Perú había que tener posgrados, porque tu grado de ingeniero no era suficiente. Entonces, pues la opción más, ¿cómo decirlo? La que daba más valor con lo que ibas a invertir era una formación en Francia. Así que en 2015 decidí postular a 2 escuelas, en verdad, una en París, otra en Grenoble. Finalmente me aceptó la de Grenoble, que es la Grenoble INP. Hice un máster en ingeniería sostenible en una escuela de ingenieros. Acá hay mucha diferencia entre universidad, escuela de ingenieros y, bueno, otro tipo de
ya verán, si algún día vienen a Francia, el sistema educativo es un poco diferente. Traten de enfocarse para los que hacen ingeniería en escuelas de ingenieros, que son las más prestigiosas. Duró 2 años, ahí estoy con mi equipo del máster. En realidad es un máster que tomé en inglés, porque yo la verdad no soy bueno para el francés. Eh, la verdad no tenía fijado en aquella época quedarme en Francia, así que no le metí muchas ganas. Y nada, el máster lo hice en inglés. Los profesores hablaban inglés a pesar de que eran franceses. Y bueno, duró 2 años. Después de esos 2 años, pero durante esos 2 años estamos obligados a hacer una pasantía, creo que así se traduce, pasantía, en alguna empresa o laboratorio francés. Yo decidí irme por el sector privado. Obtuve una pasantía en una pyme, lo que se conocería como una pyme en Perú. Comencé ahí mi carrera orientado a industria, pero como era formado en electrónica y conocía bien la parte informática, pues decidí irme por el desarrollo, que era que aparentemente que es eso lo más demandado actualmente aquí en Francia. Y me fue, digamos, medianamente bien. Comencé pyme a un sueldo normal de ingeniero junior. Fui avanzando, pasé por otra empresa que era fuera de la región, está en Annecy. Y de ahí comencé a trabajar para los grandes. Ahí puse 2 grandes para los que he trabajado, Rolls Royce y Orange. Son 2 grandes empresas de esta región. Y haciendo prácticamente lo mismo, jalando, o sea, descendiendo valor al terreno, teniendo, ¿cómo decirlo? Bajo, identifico el valor que ellos están tratando de obtener y genero un programa, un software que permite darles ese valor que ellos buscan. He durado algunos años en estas empresas y bueno, ahora la empresa Mycronic me reclutó justamente este año para intervenir en su proyecto ya como poco jefe de la producción de la máquina que hace la inspección óptica de las cartas electrónicas. Para no ser tan grande la explicación, es simplemente la fabricación de todo dispositivo electrónico tiene que pasar por inspección, es la parte de calidad. Entonces, esta inspección, en lugar que la haga un ser humano, porque toma tiempo, la hace una máquina. Y usamos cámaras, usamos un software, yo me ocupo del software que controla las cámaras y eso reduce la cantidad de errores en la fabricación de un componente electrónico, de un equipo electrónico. Y bueno, y en eso ando, es un trabajo que combina bien las experiencias que tuve en electrónica allá en Perú con las experiencias de informática e industrial que he obtenido aquí. Siguiente, por favor. Ok, ¿por qué Francia? Como les había dicho, para mí en el 2015 por lo menos era una buena opción costo-beneficio, ese era el término. Ahora ha habido unas modificaciones en la ley, pero incluso con esas modificaciones en las que los extranjeros debemos pagar un poquillo más, considero que todavía sigue siendo interesante venir a estudiar a Francia con sus propios recursos. Es cierto que hay becas y todo, la verdad yo no opté por eso porque siempre te amarran a un regresa a tu país, entonces la verdad yo no quería amarrarme a eso. Después, bueno, sí, la INP la conocí por un colega, justamente un colega de la misma facultad y de la misma universidad, que ahora anda por Bélgica, que él me recomendó la ciudad, me dijo que la formación era muy buena, y, aunque él hizo una formación en otra escuela, pero es la misma, él se orientó más por la parte electrónica que por la parte industrial, pero de todos modos es una buena escuela y no costaba mucho. Otra cosa muy interesante de un país como Francia es el seguro de salud diferenciado. Quiere decir que para los estudiantes, como lo comentó Eduardo, no es la misma tarifa, es mucho más barato y una buena cobertura. No solo en salud, la verdad los estudiantes tienen descuentos por todos lados, ayuda para el alojamiento, de todo eso. Un estudiante gasta, pero no gasta tanto como una persona. Que se recomienda si algún día vienen acá, úsenlos, porque si comienzan a trabajar acá, se los van a cobrar después en los impuestos. También en el 2015 el trámite de visa me parecía súper simple. La verdad yo pasé por Campus France, todo el trámite para obtener la visa de estudiante me ha demorado máximo una semana, 9 días. No fue nada complicado. Presenté papeles, leyeron papeles, el día siguiente estampado y ya está.
Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué estrategias que les puedo recomendar? Ok. Bueno, primero que nada, escojan bien dónde van a hacer su pasantía porque, a ver, la pasantía normalmente se hace en el último semestre de su formación de máster. Hablo precisamente de máster. Y normalmente ustedes podían continuar en la misma empresa donde hacen su pasantía con un contrato o permitirles acceder a las empresas que trabajan con esta empresa donde ustedes hicieron la pasantía, conocerlos y por tanto que les ofrezcan a ustedes una oportunidad laboral. Yo comencé en una pyme no es despreciable en verdad. ¿Por qué? Porque igual que en Perú, una pyme te va a demandar muchas cosas. Entonces puedes hacer un perfil, puedes comenzar a crear tu perfil profesional ahí y hacerte conocido. Yo accedí justamente a esta empresa en Annecy gracias a que esta pyme me presentó a esta empresa Annecy, hacíamos proyectos con ellos y finalmente terminé trabajando para esta otra empresa y así comencé a escalar entre empresas. El problema cuando comienzas con una empresa grande como Bosch, Schneider y esas cosas es que es un mastodonte y tú eres un pequeño grano de arena y como eres un practicante, eres el practicante, entonces la verdad nadie te conoce y es muy difícil hacer una línea de carrera comenzando desde una pasantía en una gran empresa. Por eso aconsejo una pequeña. Después otra cosa bien importante es si van a realmente a venir a Francia con la visión de quedarse a ejercer algunos años profesionalmente, es decir, vivir en Francia, pues decídanlo porque si no van a estar tomando decisiones que quizás luego tengan que corregir. Yo, la verdad, ese fue un error mío, yo al principio no me decidí a si quedarme o no, por eso lo comento. Si me hubiera decidido desde un principio, pues me hubiera tomado menos tiempo llegar a donde estoy ahora. Otra cosa particular en Francia es la obtención del permiso, sobre todo del permiso de conducir, hablo. Para los que viven en París quizás no sea un problema trasladarse, pero para los que vivimos en provincia, quieran o no, todo es carro, todo es auto, hay transporte público, sí, pero no se crean el cuento de que Europa está bien conectada, eso no es verdad. Las capitales están bien conectadas, las ciudades como la que estoy yo, que no es una ciudad pequeña, es una ciudad mediana, importante, más o menos. No está tan conectada, así que el auto es vital y hay algunos desplazamientos, incluso yo, por ejemplo, tenía que desplazarme a centrales nucleares, a veces había carro, si no hubiera tenido mi propio carro y mi propio permiso, no hubiera podido trasladarme tan fácilmente. Importante aprender a manejar en Perú y luego tomar el permiso acá, porque desafortunadamente nuestros permisos no son convalidados. Por el T13U, que es el permiso de residencia francés, traten de enfocarse a los titres profesionales, los famosos titres salarié talent, porque estos te abren varias puertas. En mi experiencia particular, cada vez que han visto en un trabajo que he obtenido ese titre, me tratan bien. La administración es más simple, la administración francesa no es tan complicada, porque vaya que sí, de vez en cuando es complicada. Y bueno, acá también se estila que hay bastantes headhunters, creo que así le dicen todavía en Perú, los recursos humanos que buscan personas para trabajar para otras empresas. A veces caen pesados, pero no les nieguen nada. Si les piden una entrevista, dénselas. Si les invitan unos almuerzos, también vayan. A mí, la verdad, antes de pandemia me invitaban varios almuerzos. No tenía que preocuparme por la comida. Sí, se pasa bien con ellos. Siguiente, por favor. Ahora, tips y consejos. Como lo han dicho mis otros colegas, el francés es importante, pero la verdad que en el rubro, por lo menos en ingeniería de este tipo, electrónica, informática, industrial, más que el francés, la verdad, el inglés. Yo al principio no hablaba francés, yo he aprendido en la empresa francés. La verdad que les importaba más que hablase inglés que francés. Y incluso ahora en esta empresa que estoy, que no es francesa, bueno, al inicio era francesa, pero ahora es sueca, el idioma es el inglés. Y se prefiere más que el francés porque nuestros principales clientes no es Francia, es Estados Unidos, Alemania, o sea, países que pueden pagar más que Francia y por ende dan buenos sueldos. Focalizar energía profesional en una rama que puede diversificarse fácilmente, lo que quiero decir ahí es simplemente que yo siendo electrónico no me focalicé simplemente en electrónica, yo me he abierto a industrial e informática, que son cosas que se utilizan en varios rubros y me permiten obtener puestos de trabajo más fácilmente.
En el 2015, por el tema del costo, porque yo creo que eso le interesa a muchos, el costo del máster era más o menos, para mí, sin ayudas, era 21.000 euros. Ahora, a esto tienen que restarle las ayudas que le da el Estado en alojamiento, que son más o menos como 10.000 euros, podría decirse. Las ayudas alimentarias, la reducción en los pasajes, todo eso. O sea, es un monto, digamos, todo incluido. De ahí tienen que empezar a descartar todas las ayudas sociales, que, como les digo, úsenlas porque luego se las cobran. Y una cosa también aventajosa para todos los estudiantes es que pueden trabajar a medio tiempo. Como Liliana dijo, sí, o sea, podemos hacer trabajos medio tiempo, ganar algo, un extra. A todo estudiante le cae bien un extra. Pero importante, focalícense bien en sus estudios, no se concentren más en el trabajo. Finalmente, luego, cuando acaben eso, verán que los sueldos suben bastante. Y bueno, sí, lo de la pasantía obviamente es pagada, ¿no? Es algo que van a ustedes gastar su dinero, la empresa asume los gastos y qué bueno. Eh, y ya creo que eso es todo lo que les puedo decir. Creo que también, sí, mi tiempo está bien. Es todo, Emily, de mi Perfecto, parte. Juan. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir. Ahora damos la bienvenida a Carla. Hola a todos, gracias a la asociación por haberme invitado. Mi nombre es Carla Montoya, soy egresada de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la PUC. Soy magíster en Dirección Estratégica de Comunicación, conocido como DIRCO, por la Universidad Jaume I en España. Y tengo más de 5 años trabajando en agencias. He trabajado con grandes marcas como Kimberly-Clark en Perú. Actualmente las marcas que manejo, por ejemplo, son Orange, Bosch, Juanes, Hyundai, Citeo, entre otras empresas. Y bueno, tengo experiencia viviendo en territorios de ultramar francés, como Mayotte, y también en Francia metropolitana, como Saint-Denis, París y Brest, donde estoy actualmente. Diapositiva siguiente, por favor. ¿Cómo llegué aquí? Un poco de mi recorrido desde el 2014 es que en el 2014-2 me gradué de la facultad. En ese momento estaba trabajando como Community Manager y asistente de prensa en CIDEPUC, que es el Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor. Bueno, y luego de graduarme pasé 3 meses en Europa. Posteriormente, en el 2015, fui a España para estudiar. Estudié en Valencia como DIRCO. Y bueno, aquí menciono que, por ejemplo, mi trabajo de fin de máster lo hice en Granada, a distancia, hacía el asesoramiento con mi asesor. Y bueno, luego me especialicé. Y también menciono aquí que hice algunos viajes entre Francia y España, más que todo para mencionar de que yo no tenía fijado venir a vivir a Francia, sino que con pequeños viajes que hice a lo largo de esos años, más o menos también me ayudó y me motivó un montón, digamos. En el 2017, después del máster, volví a Perú y trabajé un año en Perú en una reconocida agencia de relaciones públicas, más o menos durante un año y medio, y trabajé con marcas de diferentes sectores. En ese año, 2017, estudié francés 2 meses. Y bueno, posteriormente en el 2018 me casé y eso hizo que vaya a este territorio de ultramar, que es Mayotte. Mayotte está ubicado, ahí he puesto un pequeño mapa, está ubicado a 1 hora de Madagascar, a 2 horas de Mozambique y 2 horas de Tanzania en avión. Y en el 2020 empecé a trabajar de forma permanente en teletrabajo. Actualmente sigo trabajando para una agencia de publicidad que está ubicada en ese territorio. Y bueno, también un poco para mencionar que Francia no solamente es Francia que conocemos en Europa, sino también está la Guyana francesa, está La Reunión, está Mayotte, está Tahití, entre otros. La diapositiva siguiente, por favor. Bueno, en mi experiencia de estudios,
No les voy a hablar tanto de los estudios porque a diferencia de mis compañeros, yo no estudié en Francia, estudié en España y llegué ahí buscando universidades públicas de prestigio. Mi máster me costó bastante menos que, bueno, me costó en total, como era una universidad pública, 3.000 euros, digamos, en total. También estudié en España, digamos que haciendo una comparación, el sistema educativo es 4-1. Eso quiere decir que son 4 años de licencia y más o menos un año de máster, que lo puedes hacer en un año y medio. Y el sistema educativo francés es 3 años de licenciatura y 2 años de máster. No tuve ningún problema con el máster que hice porque España pertenece a la Unión Europea. Cuando llegué a Francia en el 2018, lo que hice fue convalidar mi diploma, hacer una equivalencia con el sistema educativo francés en el Centro de Estudios ENIC-NARIC, que es un sitio web donde ustedes pueden convalidar sus estudios. Y allí me pusieron que tenía un Bac plus 5. Yo creo que para conseguir trabajo en Francia hay que tener un máster sí o sí, y intentar tener al menos con la convalidación un Bac plus 3. Bueno, eso en cuanto a estudios. Solamente hay otro tipo de formaciones que no tienen nada que ver con el máster. Son de pequeñas formaciones de las que les quería hablar. Por ejemplo, cuando ustedes llegan a vivir a un lugar, pueden inscribirse siempre a la mediateca o a la biblioteca del lugar. Es gratuito, generalmente es gratuito, a veces pagan no mucho, 15 euros digamos, y tienen acceso a diferentes tipos de formaciones. Por ejemplo, yo estaba inscrita en París, estoy inscrita ahora en Brest, y 2 de esas plataformas son estas, por ejemplo, Tout Apprend, Esquileos, donde pueden tomar cursos, por ejemplo, para prepararse para pasar el DELF, pasar el DALF, cursos sobre Excel, también hay cursos de música, de costura, de gastronomía, de yoga, y también cursos como el COD, que es el código de conducir, la parte teórica. Todo esto lo pueden tener acceso simplemente escribiéndose en la mediateca o la biblioteca del lugar al que vayan. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la experiencia profesional, ¿qué oportunidades se pueden presentar? Bueno, les voy a contar un poco de mi trabajo. Yo cuando llegué a Mayotte, a mí me gusta mucho leer y estaba leyendo una revista local, y en la revista encontré una entrevista al director de una agencia de publicidad. Me gustó mucho las respuestas y postulé a esta agencia, que cabe mencionar no estaba muy lejos de mi casa. Pasé unas 2 o 3 entrevistas. Para este momento yo no hablaba muy bien francés porque, como les había mencionado, yo no había planeado ir a Francia, pero entendía bastante bien. Y lo que hicieron fue contratarme en medio tiempo y al mismo tiempo financiarme ellos un curso de francés en un centro de formación profesional. Y bueno, luego de un tiempo ya me contrataron con un CDD, que es un contrato de durée déterminée, y posteriormente me contrataron con un CDI, que es un contrato de durée indéfinie, como un contrato indefinido. Y bueno, entonces les recomendaría leer siempre las revistas, los periódicos locales. En los periódicos locales también ponen anuncios. Y también, bueno, ponen noticias de los sectores a los que están interesados. También hay las bolsas de trabajo, por ejemplo, Indeed, como ya han hablado mis compañeros, también hacer networking. Y en este caso también están los stage o prácticas, pasantías, como prefieran llamarlo. Y otro tipo de oportunidades a las que, como yo en mi caso, llegué con ya una visa que me permitía trabajar en Francia. Entonces tenía estas ventajas que, bueno, si cuentan con este tipo de visas, algunas de esas ventajas son la PEC, que es para la gente que tiene másters. Con la PEC ustedes pueden hacer, por ejemplo, un test de lo que les gusta hacer, no sé cómo se llama, es un test de motivación, digamos. Pueden hacer la reconversión si es que quieren cambiarse de carrera. Si llegan a Francia y quieren cambiarse de carrera, por ejemplo, les ayudan con esto. Tienen un mentor, digamos, que los acompaña
a buscar trabajo. Hay bastantes talleres también. De hecho, creo que pueden acceder a los webinars sin pertenecer a la PEC, por ejemplo, para escribir sus currículum vitae o sus letras de motivación, sus cartas de motivación para enviar a las empresas. También está Misión Local, que es para las personas que tienen menos de 26 años. También les hacen un acompañamiento, los ayudan a buscar alojamiento. Y también está Pôle Emploi, que es el más conocido, que no necesariamente tienes que tener un máster, a diferencia de la PEC, para poder tener ayuda de Pôle Emploi. Yo conozco personas, por ejemplo, que Pôle Emploi les ha financiado el permiso de conducir, que les ha hecho también stage en diferentes tipos de empresas. Y bueno, entonces esas son otras oportunidades que pueden encontrar con este tipo de visas. Y entre las ventajas, los beneficios de trabajar en Francia, bueno, normalmente son 35 horas por semana, que está bastante bien. Con cada año de trabajo pueden también tener acceso a Moncon Formación, que les permite, el Estado les permite con cada año trabajado tener aproximadamente algo de 500 euros, con lo que ustedes van a poder posteriormente financiar cualquier tipo de formación que quieran hacer. Está el chômage, digamos que cuando dejan de trabajar después de haber trabajado más o menos un año o algo así, es como el paro. Algunas empresas les dan, por ejemplo, tickets de restaurante también y note de frais, que significa que pueden hacerse reembolsar ciertas cosas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo me hago reembolsar el teléfono, el forfait del teléfono, cosas así, ¿no? Porque trabajo con redes sociales. También, diapositiva siguiente, por favor. En cuanto a mi experiencia personal, como les comenté, yo trabajo para una agencia de publicidad que está en el Océano Índico. Entre los retos, para mí fue la distancia, porque, digamos, para poder llegar a Mayotte, pasé por Perú, Chile, Brasil, África del Sur, Kenia y Mayotte. Fue un viaje bastante agotador, entonces yo sabía que cuando fui ahí no podía regresar a Perú fácilmente, por lo que pasé 2 años ahí. Y como les comenté, posteriormente eso me abrió las puertas para poder continuar incluso con el mismo trabajo, pero estando a distancia, y continuar con los mismos clientes. Y bueno, también otro reto fue la escasa presencia de latinos. No encontré muchos latinos, no tenía mucho la oportunidad de hablar español, por lo que en el trabajo y también al solo estar rodeada con personas que eran francés, creo que eso me ayudó bastante a progresar en el idioma. El costo de vida, aunque suene difícil creerlo, el costo de vida en Mayotte es tan elevado como en París, porque al ser tan alejado, los alimentos, por ejemplo, la ropa, todo, casi todo es importado. Y bueno, la alimentación no es muy variada. Eso sí fue bastante difícil. La alimentación viene en barcos, entonces eso es un punto negativo. Y la visa, por ejemplo, es muy específica. La visa que yo tuve la pedí en la Embajada de Francia en Perú, pero era una visa específica para Mayotte. Quiere decir que no vale, por ejemplo, cuando yo llegué no valía para pasar por la reunión, por ejemplo, que estaba a 2 horas de Mayotte. Cuando llegué a Mayotte tuve que cambiar la visa. Y es más o menos, les recomendaría averiguar para cada territorio de ultramar, si van a la Guyana, etcétera, averiguar la visa para cada territorio. En Mayotte el contexto social y político también es algo bueno, que tendrían que tener en cuenta, por ejemplo. Por ejemplo, hay bastante diferencia económica entre las personas que son los locales, que no tienen mucho acceso a la educación. Digamos, es una pequeña isla de 300.000 habitantes. Entonces, hay muy poco acceso a la educación, por lo que las personas que vienen de afuera, sea franceses de aquí, metropolitanos, como les dicen, expatriados, o gente con estudios, tienen mayores ventajas, son mejores pagados, pero eso crea también un contexto que hay que tener en cuenta, ¿no? Y también que hay un contexto histórico con Mayotte, porque bueno, al principio eran 4 islas,
y luego 3 islas decidieron no ser francesas y Mayotte quedó como francesa. Entonces hay mucha gente que como Mayotte, digamos, es el lugar que se gana en euros en el territorio, las personas quieren migrar a Mayotte. Entonces el contexto social y político les diría de tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las ventajas? Que al ser un territorio alejado y ser también, por ejemplo, el departamento 101 de Francia, quiero decir que se convirtió en un departamento francés, el último departamento, hay mayores oportunidades de empezar en cargos altos. Si no tienes mucha experiencia, digamos, trabajando en Francia metropolitana, tienes bastante oportunidades de encontrar un trabajo en puestos que no tendrías tan fácilmente en metrópoli. Los salarios por eso son bastante más elevados también, y también hay una PRIM para motivar a la gente que tiene estudios a venir. También, por ejemplo, en mi caso, la necesidad de marcas de adaptar su comunicación para cada territorio. Si bien, por ejemplo, Hyundai o Orange son marcas grandes, ellos, por ejemplo, para ultramar o en el caso de Mayotte, están basados en La Reunión. La Reunión está a 2 horas de Mayotte. Entonces, para Mayotte, al ser un territorio africano, digamos, tienen que adaptar su comunicación para poder hacer publicidad ahí, ¿no? Tienen que adaptar tanto los sistemas culturales para poder llegar de una mejor manera, ¿no? Entonces hay bastante oportunidades de trabajar con grandes marcas también. Y bueno, también que celebramos los días feriados musulmanes y católicos, es decir, tenemos más feriados que aquí en Metropol. Y hay bastantes oportunidades para emprender, y también, bueno, estar en África te da otra perspectiva cultural. Diapositiva siguiente, por favor. Bueno, algunos tips y consejos que les puedo dar es de buscar oportunidades en Francia metropolitana y territorios de ultramar. Ahí les he puesto algunos como Martinique, Guadalupe, la Guyana Francesa, Mayotte, La Reunión. Y también sería bueno que si van a algún territorio de ultramar vayan con un titre que les permita trabajar, y si no, que postulen a un trabajo desde antes para poder tener la prima. También definir el estilo de vida que quieran tener, el presupuesto mensual que quisieran gastar. Por ejemplo, aquí en Metropol he tenido la oportunidad de vivir en Saint-Denis, que es las afueras de París, vivir adentro de París también, donde, bueno, conocí a Eduardo, y ahora en Brest. Y bueno, el estilo de vida de cada ciudad cambia un montón. Entonces les diría de definir un poco también el estilo de vida que quieran tener. Y siempre seguir la actualidad local, es decir, leer la prensa local y inscribirse a las bibliotecas públicas. Y también, por ejemplo, seguir las redes sociales de los lugares a donde quieran ir. Por ejemplo, no sé, en París hay, por ejemplo, bastantes grupos como emigrar a Francia, creo que se llama uno. Emigrar Francia, por ejemplo, en Instagram. Ahí les dan bastantes consejos sobre cómo hacer los cambios de TIT. A veces creo que hacen sorteos también de asesorías y cosas así. Entonces les diría de seguir las redes sociales. E incluso también para aprender el idioma y los grupos de Facebook de las localidades a donde quisieran ir. Eso es todo de mi lado. Perfecto, muchas gracias, Carla. Ahora pedimos que puedan activar sus cámaras los 4 para ya pasar a responder las preguntas. A ver. Muchas gracias en verdad por su tiempo los 4. Si tienen alguna pregunta adicional, los participantes pueden hacerla en este momento. Voy a hacer las preguntas y en caso alguno desee responder puede levantar la mano o puede haber más de una o 2 respuestas. Tenemos una pregunta de parte de Leslie. Menciona, luego de terminar el máster en Francia, ¿podría comentar sobre su experiencia del cambio de residencia de estudiante a residencia de trabajo? Me parece que esta pregunta lo hizo cuando estaba exponiendo Eduardo. Eduardo, ¿podrías respondernos? Es un tema muy, muy complejo, ¿no?
porque el tema administrativo en Francia es bien complejo. La burocracia en Perú es amplia y presente. En Francia yo diría que es aún más. Entonces, depende mucho de tu situación personal, si tienes ascendientes europeos o no, de tu situación marital, hay gente que se casa, o también de tu tipo de visa. Como dijo Juan, hay una visa que es visa talento, el cual es un tipo de visa especial para la gente que tiene un nivel de educación superior, y hacer el paso al tipo salariado es más sencillo. En mi caso, yo pasé de estudiante a APS, que es un título especial temporal entre estudiante y salariado. Luego la empresa es la que tiene que hacer trámites contigo para que puedas tú pasar de estudiante a salariado. Cuando eres no europeo es un poco más complejo. Cuando eres, por ejemplo, de África del Norte es aún más complicado. Para el tema peruano es un poco más sencillo que ellos porque no hay mucha comunidad peruana, pero en ese sentido es un tema que es largo y es un proceso que hay que estar acompañado con la empresa que te da. Muy variable también de acuerdo a tu zona de trabajo. En mi caso, yo trabajaba para el sector construcción, y en el sector construcción siempre ha habido demanda laboral. Entonces, había menos trabas en relación a otros sectores donde había mucha oferta y poca demanda en el sistema francés. Entonces, es muy particular, pero es posible, ¿no? Somos 4 personas que hemos hecho ese paso, y si eres, por ejemplo, un buen estudiante o tienes una buena relación con tu empleador, pues las cosas son posibles de hacer. No es sencillo, pero no es imposible. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Emily, yo Sí, podría Juan, complementar esa respuesta con una claro que actualidad. sí. Como dice Eduardo, es complicada el paso de estudiante a salarié, pero eso ya ha cambiado. En mi época sí era, y pasé por la direct porque pasé a salarié, y después de salarié pasé a salarié talón, todo un trámite completo, pero ahora el presidente sacó una nueva regulación que permite a todos los que estudien en Francia un máster por 2 años, no importa qué máster, no importa la duración del máster, con tal que tengas un título francés, ya te activa o te permite trabajar. O sea, una vez acabado tu formación, automáticamente obtienes un título, un titre que se llama Recherche d'emploi, busca de empleo, y con ese titre ya puedes firmar, no importa qué contrato de trabajo. Entonces, la Es cosa se ha cierto lo que dice simplificado. Juan. O sea, Se ha es cierto, y simplificado además mucho. el tema laboral es un tema que está muy ligado a la migración profesional y a la migración en general, y es un tema que es muy variable con respecto al sistema de gobierno actual. Entonces, cosas que han funcionado antes ya no son de actualidad, y cosas que actualmente son posibles, no es muy seguro que sea al futuro igual. Entonces, es un tema un poco candente en cuestión europea, la migración. Mm, Es Pero verdad. es posible, y más aún siendo personas que tienen educación superior o vienen a estudiar o que tienen de un diploma francés, porque no es igual venir como un peruano X y querer estudiar con tu diploma de la Católica, que estudiar con tu diploma de la Católica y un diploma francés. Eso también abre las puertas. Con respecto, hay una pregunta sobre el tema de educadores, sobre el tema de educación. No es mi rama, pero yo conozco colegas y amigos en el cual se ve que hay una demanda importante de profesores de español, por ejemplo. Y hay una gran demanda de ese tipo de profesionales que no hay aparentemente en Francia. Entonces, es una vía que yo sé que es posible, la cual no conozco más en profundidad, pero si alguien tiene un tipo de duda, pues yo puedo pasarle la voz a alguien del sector para que pueda tener información de primera mano, ¿no? Perfecto, buenísimo. Entonces, pasamos a la segunda pregunta, ¿sí? Mientras vamos respondiendo, voy a dejarles en el chat una encuesta para que puedan ir llenando, que esto que nos ayuda a poder seguir mejorando nuestros servicios y tener otros temas. A ver, otra pregunta que tenemos es de parte de Dalia Loaiza. ¿Cómo es el proceso de admisión para una universidad pública de Francia? ¿Alguno sabe? Sí, bueno, también la respuesta es depende. Hay, lo mejor que puedes hacer es ir directamente a la universidad y mirar cuáles son los requisitos, porque el procedimiento en sí puede variar en algunas, dependiendo del tipo de diploma que quieres preparar. En algunas hay
expedientes bastante completos para llenar y presentar, incluso tienes que preparar unos pequeños proyectos o llenar mucha documentación y enviar muchas pruebas de tu nivel de preparación, digamos, y en otras es más sencillo, o sea, realmente depende de la carrera que quieras, del nivel de diploma y de la universidad. Para complementar también, Liliana, sí, es verdad que cada universidad, cada escuela va a pedir papeles según lo que requieran, pero paso obligatorio, etapa obligatoria para todos es pasar por Campus France. Campus France les puede asesorar mejor sobre el trámite a seguir, pero cada universidad sí tiene una modalidad especial, o sea, cada quien es independiente en ese tema. Después recién entra Campus France ya para el tema del visado. Perfecto, perfecto. ¿Algo más que añadir al respecto? Yo solamente quisiera complementar la particularidad francesa que dijo Juan en un inicio, de la diferencia entre una escuela y una universidad. En la católica estamos acostumbrados al sistema peruano que es la palabra universidad que engloba la educación superior junto a los institutos. En Francia hay una diferencia importante entre las escuelas, arquitectura, ingeniería, medicina u otras, y las universidades que tienen facultades. Y no es lo mismo en el camino, la universidad es un poco más global, la escuela es un poco más independiente. También tener una pequeña precisión en esos dos aspectos, porque uno puede postular en los dos tipos de universo de educación y no es lo mismo. Particularmente yo vengo de la grama de las escuelas, así que conozco más en ese aspecto. Y bueno, tener bien preciso esa pequeña diferencia. Sí, es importante lo que dice Eduardo, porque nosotros descubrimos aquí que el sistema que le llaman parauniversitario, el que va al lado del universitario, es en algunos casos y en algunas ramas como la ingeniería, por ejemplo, más apreciado, más valorado en Francia que la universidad. Es mejor decir que alguien ha hecho una escuela de ingenieros que ha hecho un diploma, que tiene un diploma de ingeniero de la universidad. Hay que mirarlo con detalles. Interesante observación. Pero eso no quita valor a los títulos de universidades, solamente hay una gran diferencia, pero después los ingenieros nos hacemos en el camino. Vale remarcar eso. Perfecto. Sí, es verdad, es verdad, ¿no? El asunto es que a veces en las empresas para reclutar gente, Es para el ingreso. exactamente, Sí, valorizan más las el escuelas, origen. el origen, las escuelas que las universidades en general. En mi caso, yo lo digo personalmente, pero yo tengo un diploma de la Universidad La Sorbonne de París y un diploma de la Escuela de Paisaje de Versalles. Y sistemáticamente cuando me presento, y hasta inconscientemente yo digo que vengo de la Escuela de Paisaje, porque tiene más Más peso. caché. Pero eso es un tema de mi sector. Ahora, en los otros sectores es diferente. Pero sí tiene más, Exactamente. pesa más. Y eso que es la Sorbona, pero la Escuela de Versalles aún más peso. Y eso lo Suena uso de más. acuerdo a la persona con la cual me refiero, ¿no? Si es alguien que viene de la universidad, voy a tratar de buscar empatía con la universidad, etc. Perfecto. Interesante, interesante todo lo que han comentado, chicos. Vamos con otra pregunta de parte de Ada. No sé si tendrían acá. ¿Cómo podría saber qué opciones de especialidad de maestría de Derecho es recomendable estudiar en Francia? Y si hay becas, es costoso, en caso que no tenga una beca, ¿hay un límite de edad para estudiar alguna especialización? ¿Tendrían algún tipo de información para esta pregunta en particular? Yo puedo hablar por el tema de no beca, porque yo no accedí a ninguna beca. Creo que depende de qué es lo que vayas a estudiar, ¿no? Yo sabía que la rama de ingeniería está bien demandada en Europa, sobre todo en Alemania, así que sabía que así invierta unos cuantos miles de euros, eso se recupera en 4 o 5 meses de sueldo, ¿no? O sea, rápidamente para hablar de sueldos en ingeniería vas desde los 27.000 comenzando hasta ahora estoy en 50.000 y sigue ascendiendo, ¿no? O sea, eso sigue aumentando cada año y aparte tienes las primas, entonces es una inversión, véanlo así. Y como les dije, pueden trabajar mientras estudian, así que no es un gasto al 100%, es un gasto que pueden amortizar mientras son estudiantes. Por tema de becas, sí, la verdad es ahí sí no puedo decirles nada. No, y en Derecho no Yo, hay aquí, ninguno creo que somos de Derecho. No, de No, hecho, yo tengo colegas que son de
derecho. Y hay primera respuesta, yo no creo que haya límite de edad, porque hay gente que va a las universidades o las facultades de derecho, gente mucho mayor, así que no hay un tope como en ciertas escuelas anglosajonas. Por otro lado, el derecho es igual, es otro de los factores que es un poco diferente en el sistema peruano con el sistema francés. Yo le digo esto porque mis hermanas son abogadas en Perú, pero no es lo mismo ser abogado en Perú que ser abogado en Francia, porque hay juristas, magistrados y abogados. Y todas esas personas han estudiado en la Facultad de Derecho, pues después las ramas se diferencian. ¿Qué tan diferentes son? Ahí sí no puedo saber porque no es mi rama tampoco, pero toda esa información igual, preguntando, encuentro la respuesta. Perfecto, muchas gracias. Bueno, luego tenemos una pregunta de Laura que menciona, ¿qué se debería considerar para elegir la universidad o instituto, entiendo yo, escuela? Que creo que ya lo han mencionado y han respondido acá los chicos. Después tenemos otra pregunta de Paula, dice, soy magíster en educación por la PUC, la universidad brinda oportunidades de beca Francia. Voy a poner en el chat una página de la PUC, que es el portal de internacionalización, donde ahí pueden encontrar información. Ese es un portal de internacionalización de la PUC a la que pueden acceder. Sigamos con las preguntas. Tomando en cuenta que la carrera de educación y la formación en Francia tiene un gran nivel de becas, creo que esta pregunta también la respondiste, ¿no, Eduardo? Lo de la educación. A ver, vamos con otra. ¿Es necesario el nivel B2 de francés? ¿Hay flexibilidad? He visto que casi todas las universidades piden acreditar ese nivel y rendir el examen. Depende del programa, en verdad. Yo vine en Sí. programa en inglés, me pidieron más que todo el TOEFL. Pero sí he oído otros colegas que han hecho formación exclusivamente en francés que sí les pedían el B2. Pero considerando que van a vivir en Francia, la verdad se te pega el francés. Tanto así que a veces olvidas ya tu lengua. Entiendo. ¿Alguien más quisiera complementar? Yo creo que sí, o sea, es importante venir sabiendo francés. En mi caso, por ejemplo, cuando encontré trabajo, como comenté, yo no hablaba súper bien francés y ellos me financiaron cursos de francés. Igual estar dentro de Francia te ayuda a mejorar y, como les digo, cursos para prepararte para el DELF o el DALF pueden encontrar en las bibliotecas también. O pueden también prepararse ustedes mismos con libros, etc. Perfecto. Como Sí, mencionamos también en la presentación, el francés es como el español para nosotros, no todo el mundo lo habla. Así que tienen que buscar otra lengua que les haga la diferencia. Pueden usar el español también que les pueda hacer la diferencia. Yo tengo algunos colegas que justamente por el español es que obtienen trabajos, porque los franceses son malos para aprender otros idiomas. Así que si hablas un otro idioma, estás muy bien. Ya consigo con el español, te puedes desenvolver como profesor de español. Sí, es cierto. Y Sí, eso es cierto, lo último. es Profesor verdad. de español, hay una demanda brutal de profesor para colegios, pues, o liceos, que es el equivalente al colegio en Francia. Y en mi caso, para inscribirme al máster me pidieron B2, creo, para el nivel de francés. Con B2 no haces gran cosa, pero te puedes comunicar y luego, estando 6 meses acá, ya hablas fluidamente. Y si quieres aún perfeccionarte más, hay muchos cursos en las municipalidades o en las bibliotecas, como dijeron mis colegas. Y cada día se aprende un poquito más y de ahí ya. Perfecto, perfecto. Antes de pasar a la siguiente pregunta, voy a poner de nuevo el link de la encuesta en el chat para que por favor nos ayuden a llenarla. Hay una pregunta de parte de Cal, dice, fuera del lado profesional, ¿cómo se siente cada uno en el tema familiar? Volver a Perú de visita, o sea, que nos comenten un poco ya un término más personal. En lo personal, yo vuelvo solamente 2 semanas al año a Perú. La verdad, con esto de los teléfonos y los costos tan reducidos de conectividad que tenemos ahora, pues mi familia me llama cada semana, estamos completamente conectados y no tengo esa distancia que sí se podría haber tenido antes. No tengo un colega que emigró acá el año 90 antes de Fujimori incluso, acá a esta ciudad Grenoble. Y bueno, él me decía que era complicado, era por fax.
Pero ahora no hay ningún problema, creo yo. Depende de qué tan cercanos, qué tan, ¿cómo decirlo? De su ambiente familiar, ¿no? En mi caso somos unidos, pero no necesitamos estar completamente juntos, ¿no? A distancia también se funciona. Y los boletos de Francia a Perú son más baratos que de Perú a Francia, eso es seguro. Buenísimo. En mi caso, los 2 primeros años, creo, como estando en una parte francesa en África, sí fue difícil poder volver, así que yo volví este año después de 3 años. Y ahora, estando desde Europa, sí es mucho más fácil, mucho más manejable poder volver a Perú. Yo también una vez por año vamos a recargar energías, a ver a la familia y a los amigos. Sí, eso es creo que lo más difícil para alguien que hace su vida acá y el estar pensando que allá, bueno, hay cosas que uno pierde, ¿no? La familia celebra cositas allá, hace sus lonches y todo y uno no está. Eso es un poco difícil, pero bueno, es una lección de vida y bueno, al menos una vez al año lo vemos. En mi caso igual es sobre todo Navidad por dos motivos. Uno, porque es chévere pasar Navidad con la familia y segundo, no se escapa del invierno europeo para estar en la playa en Perú, que está súper bien. Y otra cosa que es importante, bueno, en mi caso particular es que como uno vive en una ciudad grande como París, si bien uno va una vez al año, hay mucho Perú que viene a Francia. Entonces, cuando hay un colega, un amigo, un vecino, un familiar que quiere hacer un viaje en Europa, 9 de 10 llegan a París. Así que el Perú siempre viene a tu casa. Y Cierto. eso también ayuda y hace esos vínculos importantes y traen pisco. Así que todo está perfecto. Sí, es verdad. Perfecto, buenísimo. A ver, tenemos otra pregunta más de parte de Álvaro. Dice, considerando que el campo laboral de gestión y de ingeniería industrial es similar, me gustaría saber si la demanda por especialidades de ingeniería en Francia acapara también a la ingeniería industrial. Creo que yo puedo responder eso porque yo soy industrial acá en Francia. Ok, sí, la gestión y la industria están muy relacionados. En realidad, si he podido escalar en industria acá en Francia es porque tengo tanto la competencia técnica como la competencia en gestión. Pero la parte de gestión, no sé cómo está ahora la formación, pero la actualidad, en este momento, hablemos de este año, es trabajar en modo ágil, creo que así se dice también en español, en modo ágil, todo lo que tiene que ver con ligado a lo de Scrum Master, modalidad Safe, todo eso se considera como parte de la gestión de un proyecto. Ya eso del project management que creo que se estudiaba cuando yo era estudiante ya es completamente desactualizado, ya no se usa, por lo menos en el campo, los campos más, más industrializados como es defensa, medicina, electrónica, todo es modo agile y toda la gestión pasa por ese tipo de práctica y se necesita o se requiere profesionales que conozcan tanto la parte técnica, porque vas a dirigir equipos, en mi caso yo tengo un equipo de 7 personas y distribuidos por toda Europa a veces, y, y nada, que tenga esa capacidad de liderazgo, por eso mi puesto también se llama Technical Leader. Sí, sí, hay espacio, hay campo. Vas a empezar, puedes comenzar como yo en una consultora. Yo comencé en una consultora que se llama Open, eh, con un contrato pre-embush, o sea, te contratan, trabajas para la consultora, pero finalmente la otra empresa es la que te busca. Y nada, tu contrato cambia automáticamente, pasas inmediatamente a una empresa más grande y empieza la danza con los headhunters, con los recursos humanos que te empiezan a jalar por todos lados para que les hagas caso y así escalas. Yo diría que sí, si realmente estás interesado en lo que es trabajar en industria, finalmente, industria entendemos que tienes que poner los pies sobre el terreno, no es estar en oficina sentado dirigiendo todo desde una computadora. Realmente tienes que ir a ver máquinas, a ver operarios, a ver, en mi caso yo dirijo un equipo de desarrolladores, sí, o sea, casi todo es en oficina, pero relacionado a la fabricación de equipos, así que sí, también voy a campo a ver cómo se pasa con la fabricación de un equipo. Es un trabajo un poco, ¿cómo decirlo?, que te involucra mucho tiempo, pero el sueldo está de acuerdo a la energía que le pones, ¿no? Consejo aparte, Francia es un buen país, sí, pero si realmente
si son jóvenes y están buscando oportunidades laborales que les rediten rápidamente, hagan su formación en Francia, pero trabajen en Canadá, Australia, Estados Unidos. Los sueldos se multiplican por 10 y no cobran tantos, tantos impuestos. Pero acá es más tranquila la vida. Es todo lo que les puedo decir. Perfecto, gracias, Juan. Perfecto, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta que deseen tener. Creo que ya hemos respondido todas. Hay una pregunta de Luis, una pregunta final. Respecto al campo financiero, ¿consideran que los latinos podrían diferenciarse o tener algún valor agregado en Francia a comparación de los franceses? Bueno, los franceses aquí de repente tienen menos facilidad o se ponen más barreras, yo diría que se ponen más barreras para hablar inglés, por ejemplo. Nosotros tal vez estamos más familiarizados o tenemos más posibilidades de practicarlo, y cuando uno viene con un buen nivel de inglés puede hacer la diferencia. También otra cosa que creo que los latinos tienen es una gran facilidad de adaptación, ¿no? Nosotros tenemos decimos, ok, empiezo con esto y ya veo después, o nos dan un reto, un desafío, decimos, ok, voy a ver si puedo, me lanzo y ya veo si en el camino las cosas me salen bien o que necesito. El francés es un poquito más prudente, toma tal vez un poco menos de riesgos que nosotros, y eso puede ser una ventaja, ¿no? En el trabajo, en el lugar donde se requiere innovación o creatividad, el latino puede tener una diferencia. Yo estoy convencida de eso. La gente que he tenido, trabajo en los recursos humanos mucho tiempo y he visto pasar en entrevistas de selección gente de diferentes países, ¿no? Franceses y latinos. Y veo esta característica especial que hay en la gente, ¿no? Que no le tiene miedo, no le tiene miedo a nada. A mí me pasó igual que Liliana. Yo tenía un amigo que es ecuatoriano y me dijo algo similar, que somos un pueblo del sí, 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 en el sentido de que cuando no sabes hacer algo, tú dices, sí, 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 sí sé hacer, y en la tarde, noche, ves todos los videos de YouTube para poder hacerlo, y el día siguiente Sí. lo haces. O sea, esa es una actitud, más que peruana, yo creo que es bien latina. O sea, y el lado negativo eso es también no saber decir no, que a veces te puede crear una dificultad. Entonces, es una espada de doble filo. O sea, somos muy de recurseo, de que on se débrouille, que hay una palabra en francés para decir eso, y eso es un valor agregado. Con respecto al francés que va a decir, o al europeo, va a decir directamente no, no sé hacer, y eso puede ser de un lado muy sincero y de otro lado un bloqueo para su avance profesional. Perfecto, buena observación. A ver, vamos con una más de parte de Yanire. Dice, para las maestrías en francés en áreas de diseño, artes y afines, ¿en Francia el nivel más requerido es B2? ¿O en qué casos o áreas piden un mayor nivel, como nivel C o mayor de B2? Creo que yo soy el más cercano al diseño y al arte. En realidad sí, o sea, el estándar de una maestría es pedir el nivel B2 para postular la maestría. Luego cada escuela, como dijo Juan, es independiente, puede pedir sus requisitos personales como un book, un portafolio, otras cosas. Depende de qué lugar uno vaya. Y de ahí, yo no diría en realidad para cualquier persona que pueda ser un impedimento. Uno puede venir acá con 4 palabras y saber comunicarse para pedir comida, y van a ver que el ser humano es tan impresionante para poder adaptarse que uno comunica hasta con las manos. Y a los 6 meses ya van a estar pidiendo todo tipo de información en la calle sin ningún problema. Pues el francés es bien cercano al español, así que nos hacemos comprender de una manera u otra. Perfecto. Buenísimo, entonces ya no hay más preguntas. Muchas gracias Juan, Carla, Liliana y Eduardo por su tiempo y por la predisposición para compartir sus experiencias en este webinar el día de hoy. Agradecemos a todos los asistentes por haber participado. Recordarles una vez más